Padre, te amo. Gracias, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te amo. Gracias, Señor, por nuestras vidas, Rey. Te damos gracias, Señor, porque la buena obra que empezaste en nosotros, Señor, sabemos que tú la vas a terminar, Rey Santo, Señor. Y gracias, Rey Santo, Señor, por todas las cosas y cada una de las que haces, Señor, y que nosotros vemos esa transformación en nuestras vidas, Rey Santo, Señor. Gracias, Señor, bendito Rey, Señor, porque no estamos solos, Rey. Tú estás con nosotros, Rey Santo, Señor. Tú nos bendices, Señor, bendito Rey, Señor, con todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús, Señor. Y haces, Señor, de nosotros, Rey Santo, Señor, un reino de sacerdotes, Señor, y de gente santa, Señor, bendito Rey, Señor. Gracias te damos, Rey Santo, Señor, porque haces que cambiar, Señor, bendito Dios, Señor, lo que un día, Señor, aprendimos, Señor, lo que un día aprendimos, Señor, bendito Dios, Señor, en el reino de las tinieblas, Rey Santo, Señor. Lo que un día el maligno nos enseñó, Rey Santo, Señor. Y Rey Santo, Señor, tú ahora, Rey Santo, Señor, estás haciendo una obra poderosa, Señor, con cada uno de nosotros, Rey Santo, Señor. Gracias, Rey Santo, Señor, porque estás haciendo una transformación en nuestras vidas, Rey Santo, Señor. Gracias, Señor, bendito Rey, Señor. Estamos agradecidos, Rey Santo, Señor, de la transformación que cada vez estás haciendo en nosotros, Señor, y que aún nosotros la podemos estar observando, Señor, bendito Rey, Señor. Esa transformación poderosa, Señor, que hace, Señor, en nosotros, Señor. Te damos gracias, Rey, porque no escatimaste a tu Hijo, Rey Santo, Señor, sino que lo diste, Señor, a cambio, Señor, de muchos hijos, Rey Santo, Señor. Gracias, Señor, bendito Rey, Señor. Gracias por tu Santo Espíritu, porque tu Santo Espíritu hace esa transformación en nuestras vidas, Rey Santo, Señor. Gracias, Señor, bendito Rey, Señor, por ese amor derramado en nuestros corazones por medio del Santo Espíritu de Dios. Gracias, Rey. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos tu santo nombre, Rey. Gracias porque tu sangre preciosa, Señor, nos limpia de pecado, Señor. Y por medio de tu sangre, Señor, vencemos, Rey Santo, Señor. Te damos gracias, Rey. Oh, Señor, bendito Dios, gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Sean bendecidos mis hermanos. Yahvé te bendiga y te guarde. Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yahvé alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, mi hermano. Seas bendecido con la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que espada doble filo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, que la palabra corra y sea glorificada, Señor. Y que tu palabra, Señor, obre en cada uno de nosotros, Señor. Y haga esa obra para la cual tú la envías, Rey Santo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Mis hermanos, estamos viendo acerca del reino e iniciamos con los principios del reino. Y después seguimos con los fundamentos del reino. Y ahora estamos mirando acerca de la cultura del reino. Y nos dice el diccionario que la cultura es un conjunto de conocimientos e ideas no especializados adquiridos gracias al desarrollo de las facultades intelectuales mediante la lectura, el estudio y el trabajo. Y qué bueno, mis hermanos, porque nosotros cuando
estábamos muertos en delitos y pecados, hermano, pues por consiguiente entonces teníamos la cultura del reino de la oscuridad, el reino de las tinieblas, el cual lo preside, el cual el príncipe de este mundo lo preside, y de ello aprendimos mucho. Y pues lo digo por mí en este caso, porque pues el Señor me rescató hace mucho tiempo ya, pero aún tenía mis 38 años cuando el Señor me rescató. Y o sea que aprendí mucho de la cultura del reino de las tinieblas. Y ahora el Señor nos habla entonces de adaptar y de cambiar esa cultura del reino de las tinieblas y de hacer los cambios, hacer esos cambios en nuestra vida, esa transformación de la forma de pensar, como dice aquí, que es acerca de las facultades intelectuales. Y mire cómo se hace esa transformación, dice, de acuerdo a la lectura, el estudio y el trabajo. O sea que es algo bien interesante lo que es esta cultura, la cultura del reino de Dios, es mediante la lectura de la palabra de Dios, mediante el estudio de la palabra de Dios. Y el Señor nos habla en su palabra, nos dice que escudriñemos las Escrituras, porque allí nosotros miramos y pensamos que allí está la salvación. Dice en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, hermano, es algo bien interesante entonces lo que es la lectura y el estudio. Y el trabajo tiene que ver entonces con el desarrollo en nuestras vidas, hermano. El desarrollo de esa palabra, el trabajo que tenemos que hacer. Y para esto de la cultura del reino, hermanos, tenemos que entonces entender que nosotros vivimos en el reino de las tinieblas y nos adaptamos a ese reino. Pero entonces el Señor nos dice en Romanos 12:2 nos dice que transformemos, ¿sí? Que transformemos nuestra forma de pensar y de nuestra forma de vivir. En Romanos 12, el Señor nos habla entonces de que nosotros debemos de hacer esa transformación. ¿Y cómo nosotros podemos hacer esa transformación, hermanos? Teniendo en cuenta entonces que empieza con un pensamiento, ¿sí? La transformación y lo que nosotros somos, todo empieza con un pensamiento que sale de nuestro corazón. Y nosotros ya sabemos que en nuestro corazón hay muchas cosas buenas y malas, ¿sí? Entonces tenemos que erradicar todas las cosas malas, ¿sí? El Señor nos dice que engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. Y si nosotros miramos, pues podemos ver que desde que nacimos de nuevo hasta ahora ha habido una transformación en nuestro corazón. ¿Por qué? La palabra de Dios nos dice que el Señor nos dice que este es el pacto que haré con vosotros. Dice aquí en Romanos 10:15, dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Y le damos gracias al Señor Jesucristo, porque por medio de su sacrificio, Él hizo la remisión de nuestros pecados. Y con esa ofrenda quedó satisfecho nuestro Dios acerca del pecado. Pero hay algo bien interesante, porque entonces dice que en el nuevo pacto, el Señor dice que pondrá sus leyes en nuestros corazones y las escribirá en nuestra mente. O sea que
el Señor hizo una parte bien grande. Aún el Señor nos dice en su palabra también que transforma nuestro corazón de piedra en un corazón de carne. Entonces, hermano, ya la palabra de Dios no va a estar escrita en las tablas de piedra, hermano, sino que está escrita en las tablas de nuestro corazón, lo dice el apóstol Pablo. Y entonces esto indica, hermano, que el corazón, que anteriormente el Señor decía que el corazón era engañoso y perverso más que todas las cosas, en el nuevo pacto, cuando nosotros nacemos de nuevo, inicia ese desarrollo, inicia ese trabajo el Señor mismo en hacer esa transformación en nuestro corazón engañoso y perverso para que pueda ser limpiado. Entonces, esto es importante, hermano, que usted lo pueda tener en cuenta, que desde que usted nació de nuevo, el Señor empezó a hacer una transformación en nuestro corazón. Y entonces, por eso el Señor entonces dice que pondré mis leyes en su mente. ¿Por qué? Porque de la mente, de nuestra mente, es que salen los pensamientos. Y un pensamiento se produce en una palabra, ¿sí? Y esas palabras se vuelven acciones, hermano. Y las acciones se vuelven hábitos. Y ese hábito forma un carácter y ese carácter forma un destino. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros miramos, que cuando estamos en el reino de las tinieblas, hacia dónde íbamos y hacia dónde nos precipitábamos, hermano. Y gracias al Señor por esa salvación tan grande que debemos de cuidarla, porque entonces, asimismo, como un pensamiento lleva una palabra y esa palabra lleva una acción y a un hábito, ¿sí?, a un carácter, a nuestro destino, también forma una costumbre o una práctica, y eso puede formarse una fortaleza, y esa fortaleza puede, hermano, formar una cultura. Entonces nosotros vemos que en el reino de las tinieblas la cultura del reino de las tinieblas es todo lo contrario a la cultura del reino de Dios. Y podemos ver que en la cultura del reino de las tinieblas es festividades tras festividades, hermano, y rituales y una cantidad de cosas, hermanos, que nada que ver con la cultura del reino de Dios. Entonces, por eso, para nosotros hacer esto que nos dice la palabra de Dios en Romanos 12:2, nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis. Óigalo bien, si yo hago esta transformación, esta renovación de nuestro entendimiento, hermano, si yo hago esto y no me adapto al reino de las tinieblas, de donde me rescataron y donde hay una cultura todo lo contrario a lo del Señor, entonces vamos entendiendo, hermanos, que así, de esta forma, en transformarnos, en no conformarnos a lo de este siglo. Por ejemplo, lo que pasó en el primer semestre, se podría decirse, de este año, y pues 6 meses, hermanos, encerrados en esta pandemia, hermano. Y el Señor nos dice: no nos conformemos a esto. ¿Qué hiciste tú, mi hermano? ¿Qué hiciste tú? ¿Te conformaste a estar encerrado? ¿Te conformaste a esto? ¿O a buscar de Dios, a buscar la palabra, a buscar un lugar? ¿Sí? Esto es importante. Entonces el Señor nos dice: no se conformen a este siglo. No se conformen con todo lo que viene, con el engaño que viene. No se conformen. Indaguen. Vayan a mi presencia, búsquenme de corazón, de verdad, y renueven su entendimiento para que puedan comprobar cuál es la voluntad buena y agradable y perfecta. Entonces, hermano, para poder yo trabajar en este área, digámoslo así, la disciplina, porque la disciplina es el conjunto de normas que rigen la vida de una persona. Y entonces, hermano, en la cultura del reino, yo debo de tener una disciplina, hermano.
Si no soy disciplinado, hermano, entonces mi vida no va a estar bien con respecto a las cosas que el Señor quiere, hermano. Debemos de tener una disciplina y como le estaba diciendo, un pensamiento, ¿sí? Hace una palabra, esa palabra hace una acción y esa acción hace un hábito. Para yo poder, hermano, trabajar en la oración, para poderme levantar temprano, tengo que tener una disciplina, hermanos. Tengo que tener, muchas veces uno puede necesitar un reloj despertador o el celular, colocarlo en una hora y el organismo, nuestro ser, va creando ese hábito. Esa acción cada momento, esa acción que vamos haciendo todos los días va creando un hábito y no vamos a necesitar de que nos despierte el celular. ¿Por qué? Porque ya hemos creado un hábito de levantarnos temprano a orar. Ahora, aún en el orar mismo, va a haber dificultades en los primeros momentos de la oración, va a haber unas dificultades, pero vamos trabajando y vamos creando una disciplina en nuestra alma, que nuestra alma lleva a pensar y a pensar una cosa y a pensar otra, y vuelvo otra vez a la oración y vuelve y me salgo y estoy pensando una cosa y otra y vuelvo y llevo a mi alma a la oración hasta que voy formando, hermanos, una acción y se va formando un hábito, se va formando una costumbre, una práctica, ¿sí? Entonces, ese es el punto. Necesitamos una disciplina, mis hermanos, y dice que la disciplina es el conjunto de normas que rigen la vida de una persona, las cuales llegan a constituirse en hábito, y un hábito en un modo especial de proceder o conducirse, adquirido por repeticiones de actos iguales. O sea que si el Señor me dice que esté tranquilo y que guarde silencio, y yo empiezo a obedecer este conjunto de normas, esta norma que me está diciendo el Señor, guarda silencio, espera en mí, ¿sí? Yo haré todas las cosas, espera en mí, guarda silencio, pues debo de hacerlo, pero eso tiene que empezarse a trabajar en un pensamiento y en acciones, mis hermanos, para que se vaya volviendo un hábito. Y asimismo, por ejemplo, la lectura de los proverbios da sabiduría. Y si yo continuamente estoy leyendo los proverbios, pues continuamente voy entendiendo, voy estudiando, voy leyendo la palabra como lo decíamos ahora, mis hermanos, y esto va produciendo en nosotros, o sea, el significado de la cultura, que dice que es la facultad intelectual mediante la lectura, el estudio y el trabajo. Entonces, si yo me conformo a lo que me pinta el mundo, hermano, no voy a cambiar, no voy a hacer transformaciones en mi vida. Y por eso el Señor nos dice que no nos conformemos a este siglo, a todo lo que nos está deparando el mundo. No nos conformemos a estas cosas, indaguemos, busquemos. Sí, hermanos, yo a ustedes les doy algunas pautas con unos links para que ustedes vuelvan y sigan y esto lo vayan formando en un hábito y vayan buscando más la verdad, hermano, tanto la verdad espiritual como la verdad en todo este mundo de mentira, de engaño, de falsedad, mis hermanos. Entonces, importante que nosotros podamos tener una disciplina. En la palabra de Dios en Proverbios capítulo 15, versículo 32 dice la palabra de Dios: el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Entonces, mis hermanos, nosotros muchas veces menospreciamos la disciplina. Muchas veces volvemos e insistimos y caemos en el mismo error y nos llaman la atención o algo y seguimos en lo mismo. Entonces esto tiene que ver con que estamos menospreciando en nuestra alma la corrección. Dice: más el que escucha la corrección tiene entendimiento.
Y en esta forma es que yo voy a poder transformar y voy a poder conocer, porque dice que si no transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, si a mí la corrección, ¿sí?, me va a dar este entendimiento, más el que escucha la corrección tiene entendimiento, entonces esto quiere decir que yo voy a poder seguir renovando mi mente. ¿Por qué? Porque me están corrigiendo. Y hermano, usted ve en la palabra de Dios, en la palabra de Dios, y en la palabra de Dios nos habla acerca de los padres que nos corrijan a nosotros. Nosotros miramos en Efesios capítulo 6, versículo 4, dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Queriendo decir que la disciplina, como les hablaba anteriormente, es el conjunto de normas que rigen la vida de una persona. Por ejemplo, yo les digo a mis hijos, cuando están en el celular, en la tablet, jugando, y con el médico y con el pediatra hemos hablado sobre los tiempos del juego. Y entonces ellos me han dicho, son 3 horas en el día. Entonces esas 3 horas en el día nosotros las hemos dividido en hora y media y en hora y media. Entonces ellos empiezan a la 1:30 y terminan a las 3. Entonces ellos ya saben, hasta tienen alarma en sus celulares para terminar el tiempo. Pero todo esto ha sido con unas normas que se ha ido trabajando y trabajando, ¿sí? Obviamente también hay unos que se quieren pasar del tiempo, y bueno, entonces allí está uno. Pero es formando también un carácter. ¿Por qué? Porque está el pensamiento, está la palabra, está la acción, está el hábito, está el carácter, y ese carácter forma un destino. Entonces, importantísimo, hermano, porque aún la palabra de Dios en Hebreos 12 nos habla a nosotros acerca de que nosotros fuimos corregidos por nuestros padres, y esas correcciones, a la verdad, pues en un tiempo determinado fueron estrictas, pero dice la verdad en el versículo 11 de Hebreos 12, dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible, óigalo bien, de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces el Señor nos dice que aun si nuestros padres terrenales nos disciplinaron, ¿sí?, dice: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Recordemos que la disciplina es el conjunto de normas, y entonces nosotros tenemos un conjunto de normas en el reino de Dios. Y por eso estuvimos hablando sobre los principios del reino, y estuvimos hablando también de aquellos fundamentos del reino. Esto conforman lo que es el Señor, lo que nos dice para poder aplicar una disciplina, ¿sí? Y entonces el Señor nos habla, dice: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? En el sentido de que, por ejemplo, no mintáis, no robéis, ¿sí? Dice, hay varias normas en el reino de Dios, ¿sí? Hay muchas normas. Dice: al que te pegue en una mejilla, colócale la otra, ¿sí? Son parte de mandamientos, de normas, de preceptos que el Señor nos da a nosotros, ¿sí? El Señor Jesús tiene unas normas, una disciplina. Entonces dice: si Dios trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Entonces, hermano, si el Señor nos da
en la cultura del reino, si nosotros hemos visto los principios del reino, si nosotros hemos visto los fundamentos del reino, esto tiene que ver, hermano, con ese conjunto de normas para que nosotros seamos disciplinados, ¿sí? Para que nosotros sepamos hasta dónde puedo ir y hasta dónde puedo llegar, ¿sí? Entonces el Señor en el versículo 8 dice, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos. O sea, no soy hijo. Si el Señor aún no ha disciplinado, si el Señor aún no llama la atención, posiblemente todavía no soy hijo de Dios. Posiblemente ni aún el Espíritu me está dando testimonio a mi vida que soy hijo de Dios. Pero si el Espíritu Santo de Dios me da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios, entonces estoy siendo participante de las normas, hermano, de lo que el Señor quiere en lo que yo camine, ¿sí? Y dice en el versículo 9, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, porque ¿por qué no obedecer mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Entonces esto es importante, hermano, que nosotros nos dice aquí en el versículo 10, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban. O sea, queriendo decir que fue hasta una edad determinada que se podía disciplinar al pelado, al muchacho, ¿sí? Al joven. Pero ya después el joven toma una libertad y es un poquito difícil disciplinar a un muchacho ya en una edad determinada. Dice, si ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero a este, o sea, a nuestro Padre Celestial, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Entonces, queriendo decir que la disciplina nos va a dar a nosotros santidad, va a producir santidad en nosotros. Y es importante, hermano, entonces, que esta disciplina en nuestras vidas, ¿sí?, cada vez las tengamos en cuenta, ¿sí? Porque cada vez nos va apartando del pecado. Y va viniendo la pureza, y va viniendo la revelación, y va viniendo el entendimiento y la comprensión de lo que Dios quiere con nosotros, mis hermanos. Entonces, es importante que nosotros empecemos a hacer ese cambio y a empezar a mirar los hábitos que nosotros teníamos anteriormente, aún lo que nuestros padres nos enseñaron, porque en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 18 nos dice que sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, óigalo bien, nosotros fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, lo cual recibimos de nuestros padres. O sea que fue una cultura que nuestros padres nos enseñaron y nosotros fuimos rescatados de esa cultura, de esa enseñanza que no era muy buena, ¿sí? Y no de cosa corruptible con oro o plata. O sea, el Señor no nos compró con oro o con plata. No fuimos rescatados con oro o con plata, hermano, sino con la sangre. O sea, con su vida misma. Nosotros valemos lo que vale la vida de Cristo Jesús, sino con su sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y hacia ese punto es lo que el Señor quiere en la disciplina, mi hermano, que en nuestra disciplina, ¿sí?, que nosotros seamos disciplinados y que apuntemos a esa santidad y sin mancha y sin contaminación. O sea, como dice la palabra de Dios, siendo réplicas de Cristo. Entonces, mis hermanos, esto tiene que ver con la disciplina y esto nos concierne a cada hijo de Dios. Entonces, cuando nosotros somos disciplinados, hermanos, entonces nosotros vamos a ser eficientes. Cuando somos disciplinados, vamos a tener una eficiencia en las cosas, vamos a ser ordenados. Cuando
somos disciplinados, hermano, contrarrestamos las indecisiones. ¿Por qué? Porque vamos a conocer todo lo que el Señor quiere. Entonces, para poder conocer todo lo que el Señor quiere, entonces debo de leer la palabra, debo de estudiarla y debo de ponerla en práctica. Entonces, la disciplina contrarresta la indecisión y así nos ahorramos bastante tiempo en lo que realmente el Señor quiere. O sea, siendo eficientes y ordenados. El otro punto, mis hermanos, tiene que ver acerca de la integridad. Y la integridad, a mí me gusta mucho este tema acerca de la integridad, hermano, porque es importante que en el reino de Dios haya una integridad en la persona sea íntegro. O sea, transparente, hermano. Y eso sí que es importantísimo cuando nosotros estamos trabajando. Cuando el Señor nos ha delegado una función para hacer, hermanos, para obrar en su reino, y que el Señor le da un staff, hablándolo en inglés, o un grupo ministerial, hermano, para trabajar con ellos, así como el apóstol Pablo con Bernabé, con Tito, con Timoteo, con todos ellos, hermanos. Así como el apóstol Pablo tuvo un grupo de hombres que fueron íntegros, que caminaron y que aún el mismo Bernabé en un momento dado con Juan Marcos, hermanos, el mismo Bernabé le dijo, yo me voy por este lado y tú ándate por el otro. O sea, se separaron. Por un tiempo se separaron, pero después el apóstol Pablo considera a Juan Marcos. Y podemos mirar, hermanos, la integridad de ese staff, de esas ayudas ministeriales del apóstol Pablo, hermanos, y de tener una ayuda ministerial, hermano, tan joven como fue Timoteo. Timoteo fue una ayuda ministerial donde, gracias a Dios por Timoteo, hermanos, que en un tiempo después llegó a ser apóstol, igual que Bernabé, igual que los otros ayudas ministeriales, llegaron a ser delegados a seguir trabajando en ese llamamiento del apóstol Pablo, pero Timoteo fue una persona joven, hermano, y gracias a este varón Timoteo, una persona que era íntegra, una persona que era transparente en todas las cosas, y que el apóstol Pablo llegó a tener conocimiento acerca de este joven, y por eso esas dos cartas que el apóstol Pablo le envía a Timoteo, y le da muchos consejos, le da muchos parámetros para que trabaje. Entonces, una persona íntegra es una persona que es intachable, es alguien intachable moralmente, y también esa persona tiene unas actitudes para con él y para con el resto de las personas, y que no va a defraudar a las personas. Y nosotros vemos esas ayudas ministeriales, ese staff del apóstol Pablo, que estuvieron siempre con él, hermanos. Y esto tiene que ver con esa integridad, hermano, que fueron transparentes, siempre estuvieron al lado de él y siempre estuvieron hablando con él las cosas. Y por ejemplo, nosotros miramos la carta a los Corintios, y es porque le informaron al apóstol Pablo de lo que estaba pasando en Corintios. Y dice, me han informado de los de Cloé, que entre ustedes hay estas cosas. Entonces eran personas que eran íntegras, y personas que gracias a esa integridad pudieron salir esas cartas, hermano. Pudieron salir esas cartas que ahora nos son de gran beneficio para nosotros. Pero todo fue por situaciones que le contaban al apóstol Pablo y le decían, Pablo, mira lo que está pasando en la iglesia de Éfeso. Pablo, mira lo que está pasando en Gálatas. En Gálatas los están judaizando. Mira, Pablo, allá hasta aún el Pedro está haciendo esto.
Entonces eran personas que eran íntegras en el ministerio y estuvieron hablando y no se guardaron nada. Por eso es que habla de la integridad, hermano, que no defrauda ni con su comportamiento ni con palabras, y es considerado recto y justo. Entonces a mí hermanos, o sea, el ejemplo que nosotros tenemos de integridad es el Señor Jesucristo, ¿sí? El ejemplo de integridad que nosotros tenemos es el Señor Jesucristo, pero aún el apóstol Pedro, en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 19, dice: sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y hermano, nosotros, el Señor nos habla que nosotros seamos esas réplicas de Cristo, hermano, sin mancha y sin contaminación. Esto quiere decir una persona íntegra, mis hermanos. En Hebreos 7:26 nos dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Esto es, hermano, por eso es que el Señor nos deja este ejemplo, hermano, porque nosotros tenemos que llegar a ser esas réplicas de Cristo, mis hermanos. Nosotros debemos de llegar a ser esas réplicas de Cristo, y por eso es que el Señor nos muestra acerca de, en la cultura del reino, nos muestra la integridad. No es solamente que yo me aparte del pecado, de los pecadores, hermano. No es solamente, sino que en el grupo de trabajo, en este grupo, en este staff, en esta parte de lo que es las ayudas ministeriales, hermano, porque un día también nosotros estaremos presidiendo, hermanos. Así como Timoteo un día le tocó estar presidiendo y el apóstol Pablo le tuvo que hablar a él y decirle, escribirle esas cartas: no descuides el don que hay en ti. Y le habla muchas cosas acerca de cómo escoger a los diáconos, cómo mirar hacia los pastores, y le hace un énfasis en todo lo que es la iglesia. Pero a mí me parece tan tremendo, de hermoso esto, hermano, porque así nos ayuda a nosotros a trabajar en la iglesia. En Colosenses 1:22 nos dice que Jesucristo nos reconcilió en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Dios. Óigalo bien. La muerte de nuestro Señor Jesucristo nos hace que nos podamos presentar delante del Señor santos. Óigalo bien, santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él, por medio de su sacrificio. Dios es el que nos santifica, y Él es el que nos ayuda para que nosotros nos guardemos en integridad, queriendo decir que cada vez nos apartemos más y más del pecado, hermanos. Esto es santificarse, y el mismo Señor se santificó por nosotros. Nosotros ahora también tenemos que santificarnos por otros, hermanos, porque muchas personas nos miran, muchas personas están mirándonos, y el Señor quiere que nosotros caminemos en santidad y cada vez nos apartemos más y más y nos guardemos en integridad, hermano, transparentes, sin nada que ocultar. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23 nos dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles hasta la venida
de nuestro Señor Jesucristo. Y esto tiene que ver, hermano, con la integridad, también como lo estamos hablando. Nos santifica por completo, hermano, apartado cada vez más del mal. La santidad es estar cada vez más apartado de lo malo. Y tiene que ver con nuestro corazón, tiene que ver con aquellas normas que nos han dado, hermano, la palabra de Dios, aquellas normas, lo que el Señor da por medio de aquellos que están predicando la palabra, mis hermanos. Y cuando el Señor nos dice que somos réplicas de Cristo con mayores veras, entonces debemos de trabajar en ser íntegros, en ser santos, en apartados de todo lo malo, ¿sí? Irreprensibles delante de Dios. Y por eso dice que el Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles, hermanos. Que no haya nada en lo cual nos digan, pero es que, ¿sí? Ese pero, sino que seamos irreprensibles. Y no olvidemos, mis hermanos, que todo esto tiene que estar ligado al amor. Al amor que nosotros podamos entender, al amor que tengamos con el Señor Jesús, hermano. Todo esto está ligado al amor. Hermano, sin amor es difícil que nosotros podamos cumplir estas cosas que el Señor nos pide en su cultura, en aquellas cosas que el Señor, en los principios del reino, en cada una de las cosas que el Señor, en los fundamentos del reino. Todas estas cosas, hermano, tienen que ver con el amor. El amor me hace caminar en integridad, mi hermano. Cuando yo amo, anhelo y deseo caminar en esa santidad, en esa transparencia. El amor me mueve a ser disciplinado, a ser ordenado, a caminar en lo que me piden. El amor me hace vivir la hermandad. Y aquí este es el punto que también quiero hablar acerca de la cultura del reino, la hermandad. Y es algo que, hermanos, nosotros vemos en los discípulos del Señor Jesucristo. Está él caminando con los discípulos y el Señor los reprendía y les decía y les llamaba la atención porque cada uno tenía su carácter, cada uno tenía su forma de pensar, cada uno tenía su forma de ver. Y aún ellos decían quién va a ser el mayor entre nosotros. Y el Señor les dijo, aquí en el reino es totalmente diferente allá al reino de las tinieblas. Allá en el reino de las tinieblas, el mayor es el que está sentado y el menor es el mesero, el que sirve. Y hasta lo miramos un poco mal. Y hasta nos quejamos de la comida. Pero en el reino, el mayor sirve. Y el menor está sentado a la mesa. Y ese ejemplo nos dio de esa hermandad. La hermandad tiene que ver con el comportamiento de lo que realmente el Señor ha hecho en nosotros. Si nosotros vamos a hablar de esa hermandad, hermano, pues tenemos que mirar las estaturas espirituales que hay en la iglesia, que hay en un grupo. Y nosotros podemos ver las estaturas espirituales del discipulado del Señor Jesús. Vemos estaturas espirituales diferentes, ¿sí? Vemos a un Felipe que el Señor estaba probando. Vemos a un Pedro que va a negar al Señor Jesús.
Vemos a un Judas que aún ahí en el discipulado del Señor lo iba a entregar. Vemos al discípulo amado, el que recostaba su cabeza en su corazón, en su pecho. Entonces tenemos que ver es el comportamiento de cada uno de los miembros de ese discipulado del Señor Jesús. Pero ¿sabe una cosa, mis hermanos? Lo importante es que tenemos un hermano mayor que nos enseña y tenemos un Padre que nos disciplina, un Padre que nos dirige, un Padre que nos ama con amor eterno, pero quiere que en nosotros haya todo este contenido de la integridad, de la disciplina, de la hermandad, de ser diligente, de ser eficiente. Y hermano, la palabra de Dios en Romanos 12:10 nos dice: amémonos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Óigalo bien, y debemos honrarnos unos a otros. Debemos honrar a cada uno, cada una de las ayudas ministeriales. El uno con el otro debemos de honrarnos. No de hablar del uno o del otro. No. Y aún el Señor nos dice a nosotros de que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Pero allí hay una verdadera hermandad. Pero es importante que cuando estamos orando, cuando estamos siendo ministrados, ahí estamos siendo un espíritu con Él. Estamos en una unidad, pero el Señor necesita también que haya una hermandad entre nosotros. Mire que el apóstol Pablo le habla a Timoteo como un padre a un hijo. El apóstol Juan escribe sus cartas a los padres, a los hijos, y le habla de esa hermandad, mi hermano, y eso tiene que ver con el amor. Entonces, en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 2, dice: y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor en cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. El apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, porque hay creyentes que son esclavos y hay creyentes que son amos y que tienen esclavos. Y sin embargo, al apóstol Pablo está diciéndole a Timoteo que no se pongan a ver en que tú eres mi esclavo y que tú eres mi patrón. No, somos hermanos. Pero aún el sirviente aún, para que ese amo pueda conocer las grandezas de nuestro Señor y la salvación de Cristo Jesús, pues muéstrelo en el buen servicio, también lo dice el apóstol Pablo. Entonces, hermano, aún el apóstol Pablo está exhortando en que si aún es creyente el amo como es creyente el siervo. Y me llama la atención mucho lo que el apóstol Pablo escribe a Filemón acerca de Onésimo. Onésimo quiere decir útil, y anteriormente a su amo Onésimo no era útil, era inútil. Y Onésimo se vuela de la servidumbre que tiene con su amo y cae a la cárcel por X o Y razón, y el apóstol Pablo lo empieza a evangelizar y entonces le escribe esa carta. Y le dice al apóstol Pablo que él le ha pagado y que si le debe algo, pues métalo en la cuenta de él, porque
mm, Filemón le debe mucho al apóstol Pablo y le dice que lo reciba como a él, y es un esclavo que le pertenece, ¿sí? Entonces está hablando de una hermandad, mis hermanos. En este tiempo no hay esclavos, pero es importante que veamos la magnitud de la hermandad. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, dice el apóstol Juan en 1 de Juan capítulo 3, del versículo 14 en adelante, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Hermano, es importante que nosotros prestemos atención a lo que el apóstol Juan nos está diciendo. El apóstol Pablo le escribe la carta a Onésimo la carta a Filemón acerca de Onésimo, que lo reciba como a él. Y aquí nos está diciendo de hermanos, de hermanos mismos, ¿sí? Hermanos en Cristo Jesús, comprados con precio de sangre. Está diciéndoles, en esto es que conocemos, en que nos amamos unos a otros. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Delicado esto, hermano, la exhortación que el apóstol Juan habla acerca de esas enemistades, acerca de esas situaciones que se tienen entre hermanos en Cristo Jesús. Es delicado porque el apóstol está diciendo que aquellas personas permanecen en muerte, y todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, permanente en él. Exhorto a los hermanos en que no están llevando una buena relación entre ellos, a que se pongan a cuentas con el Señor y acomoden esas cosas que tienen en sus corazones y que les hace permanecer en muerte. El Señor nos dice que miremos con amor y hablemos con amor. Entonces debemos de prestar atención, así como fue Él, hermano. ¿Y sabe cuál fue la prueba más grande del Señor allí, en ese discipulado, con esas ayudas ministeriales, hermano? De que el que lo iba a entregar, ese que el Señor sabía que ese que lo iba a entregar, ese que estaba manejando la bolsa, ese que se robaba la plata de la bolsa, hermano, ese que lo iba a entregar, lo amó, hermanos. Y aún lo delegó, lo envió con los 12. Ahí estaba Judas, hermano. Entre los 12 estaba Judas. Lo delegó y fue y sanó y compartió y echó fuera demonios y todo ello. Y vinieron todos los 12 contentos y ahí estaba él. Esto es lo que nosotros tenemos que entender, hermano. Lo que el Señor muestra. Siguiendo la lectura dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo morará el amor de Dios en él? Es tremendo, hermano, de cerrar el corazón en la necesidad que se tiene del hermano y no querer ayudar a aquella persona que tiene esa necesidad y cierra su corazón en esa persona que tiene necesidad. Podemos concluir, hermanos, que
El amor nos hace caminar en integridad. El amor nos mueve a ser disciplinados. El amor nos hace vivir en hermandad. El amor me lleva a ser diligente. El amor me motiva a ser eficiente. Y Dios es amor. Él es el que me motiva por medio de su Santo Espíritu a desarrollar la imagen de Dios en nuestras vidas, la réplica de Cristo en nosotros. Padre, te damos gracias, Rey. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos tu santo nombre, Señor. Y te pedimos, Rey Santo, que en este llamado que nos has hecho a cada uno de nosotros, Señor, como dice tu palabra, Señor, que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos, Señor. En este llamamiento santo que nos has hecho, Señor, en lo cual tú nos has dicho, Rey Santo, Señor, que no derramarás vino nuevo en odre viejo, Señor. Anhelamos y deseamos, Señor, tener un corazón puro, un corazón limpio, Señor. Anhelamos, Señor, bendito Rey, Señor, que lo que salga de nuestro corazón siempre sea, Señor, en honrarte, Señor, bendito Rey, Señor. En que nuestra vida sea un olor fragante a ti, Señor, bendito Rey, Señor. Oh Rey Santo, Señor, como dices tú en tu palabra, Señor, que presentemos nuestros cuerpos, Señor, en sacrificio vivo, Señor, santo y agradable a ti, Señor, porque este es el servicio, Señor, para ti, Rey. Señor, gracias. Gracias, Señor, y ayúdanos, Rey Santo, Señor, a caminar, Rey Santo, Señor, agradándote, Señor, y que seamos olor fragante a Cristo, Señor, bendito Rey, Señor, para que así, Señor, sepan que somos tus discípulos, en que nos amamos unos a otros, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te lo pedimos, Padre Santo, Señor. Sean bendecidos mis hermanos, en el nombre de Cristo Jesús, y que el Santo Espíritu de Dios ministre sus vidas en cada momento. Que la brisa, que el rocío caiga sobre sus vidas. Amén y amén.